Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 80, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 3, la lucha por la razón, 411, racionalismo y cartesianismo. La filosofía de Descartes puede considerarse bajo dos aspectos diversos. Bajo un primer aspecto, es una técnica racional que procede de modo autónomo y geométricamente, esto es, utilizando solamente las ideas claras y distintas en un orden riguroso. En este sentido, es, ante todo, el empeño por realizar la autonomía de la razón, empleando imparcialmente su técnica en todos los campos donde sea posible su aplicación. Y en segundo lugar, es el empeño en respetar las exigencias internas de esta técnica, rechazando lo que no puede ser reducido a ideas claras y distintas y al orden de tales ideas. Pero en otro aspecto, la filosofía de Descartes es un conjunto de doctrinas metafísicas y físicas que conciernen principalmente a la dualidad de las sustancias, alma y cuerpo, a las pruebas de la existencia de Dios, a la espiritualidad y libertad del alma, a la mecanicidad de la sustancia misma y por ende del mundo vegetal y animal. El propio Descartes parece que se atuvo más al éxito de este segundo aspecto de su filosofía que al primero, tal vez porque el éxito del primero lo daba por descontado. Sin embargo, fue precisamente el primer aspecto de su filosofía el que le aseguró su eficacia histórica e hizo de ella la protagonista de las disputas filosóficas del siglo XVII. En este sentido, el cartesianismo aparece como el episodio más principal de aquella lucha por la razón que se puede llamar la bandera de la cultura filosófica del siglo XVII. Esta lucha tiende a hacer predominar la razón y su autonomía de juicio en el dominio moral, político y religioso, además de en el del científico. Paralelamente, tiende asimismo a esclarecer el propio concepto de la razón. En cuanto al primer punto, va mucho más allá de los propósitos de Descartes, que se había negado a extender la investigación racional más allá de los confines de la ciencia y que había extendido su filosofía como una confirmación sustancial de la metafísica, de la moral y de la religión tradicional. En cuanto al segundo punto, el cartesianismo constituye solamente una de las alternativas en las que desemboca la lucha por la razón. Precisamente, la que ve en la razón una fuerza única, infalible y omnipotente, que como tal no necesita de nada fuera de sí, para organizarse y ejercer su poder de guía. Frente a esta alternativa, se dibuja a partir de Gassendi y de Hobbes la otra por la cual la razón es una fuerza finita o condicionada, cuya esfera de acción está circunscrita por los diversos campos de su actividad y que en cada uno de ellos subyace a límites o a condiciones diversas. Tanto una como otra de estas alternativas comparte el ideal geométrico de la razón y ven en los elementos de Euclides el mayor monumento antiguo de la misma y en la ciencia de Galileo su más reciente expresión. Además, tanto una como otra alternativa reconocen en la razón a la única guía autónoma del hombre, por lo que tratan de hacer valer sus enseñanzas en el mismo dominio de la fe religiosa. No obstante, en otros muchos puntos su contraste es radical. En el cartesianismo se inspiran preferentemente, además de Spinoza y de Leibniz, el primero de los cuales acusa mucho, no obstante, el influjo de Hobbes en sus doctrinas políticas, todo un grupo de pensadores y científicos que muchas veces discutieron con Descartes en el campo de las doctrinas particulares y en especial sobre el mecanismo de los cuerpos vivientes y sobre las relaciones entre el alma y el cuerpo, entre Dios y el mundo y así sucesivamente. A veces, estos pensadores y científicos se proclamaban anticartesianos, como lo fueron en muchos aspectos Spinoza y Leibniz. Pero la mayor herencia de Descartes no se había perdido para ellos. En cambio, la verdadera reacción anticartesiana
fue la que vio en el cartesianismo la punta avanzada del racionalismo invasor y que, en consecuencia, le opuso al mismo la tradición escolástica que siguió todavía dominando durante mucho tiempo en las universidades europeas y en los colegios de los religiosos. En efecto, a excepción de las universidades holandesas, en las que halló Descartes frecuentemente expositores y seguidores suyos, en Utrecht enseñó uno de sus primeros alumnos, Enrique Leroy o Regius, 1598-1679, las universidades europeas apenas si experimentaron algún influjo del cartesianismo. En Francia, la Sorbona se le mantuvo cerrada, pues la enseñanza de nuevas doctrinas había sido prohibida por el Parlamento de París en 1625. Sin embargo, a veces el cartesianismo lograba penetrar en los contrafuertes de la antigua escolástica como materia de refutación, quedando ésta reducida a tal o cual doctrina mientras se admitían todas las demás. La minuciosa literatura anticartesiana de la segunda mitad del siglo XVII abunda en refutaciones, críticas, rectificaciones y aceptaciones parciales que, en su conjunto, demuestran la importancia cada vez mayor que iba adquiriendo el cartesianismo en la cultura del tiempo. Además, el cartesianismo venía a constituir otro fenómeno característico de este mismo siglo, la escolástica ocasionalista, siendo empleado por el janseísmo para una defensa de la espiritualidad situada más allá de la razón cartesiana, en un dominio inaccesible a ésta. Por otro lado, el racionalismo no cartesiano daba lugar a otro fenómeno característico del siglo, el libertinismo erudito, que empleaba para la crítica de las creencias religiosas tradicionales motivos tomados del Renacimiento italiano y que hallaba en la obra de Gassendi su mejor expresión filosófica. La obra de Hobbes puede ser considerada en su conjunto como la primera formulación rigurosa del concepto de la razón finita, concepto que, al volver a emplearlo Locke, constituiría el fundamento del empirismo y del iluminismo del siglo XVIII. Relativamente independiente de estas dos alternativas, contra las cuales, sin embargo, polemizó ocasionalmente, fue el neoplatonismo inglés, que se inserta en la lucha por la razón con su defensa del racionalismo religioso, para la cual encuentra sus armas en el platonismo del Renacimiento italiano.